Acá conjuntos cualesquiera puede ser cualquier cosa. Fíjense que esta es una definición más general que sistemas de numeración, porque sistemas de numeración a la derecha había un conjunto de cantidades y a la izquierda era el número. O sea que en realidad el sistema de numeración es un caso especial de códigos. Si los elementos que están acá a la izquierda en el código son binarios, los códigos se llaman códigos binarios. Nosotros estamos interesados en los códigos binarios, principalmente. O sea, pero eso no quiere decir que no existan otros códigos que no son binarios. Los elementos cualesquiera pueden ser cualquier cosa. Por ejemplo, podrían ser caracteres alfanuméricos. Acá a la derecha, cada elemento de esto podría ser una letra, un símbolo, un número, de esos que están en los teclados, ¿verdad? Si ese es el caso, el código es el que se llama código alfanumérico ASCII, que es tan conocido. Lo digo ahora para que se ubiquen que no necesariamente estos elementos que están acá tienen que ser números o cantidades, perdón. Pueden ser cualquier cosa. Hay algunas consideraciones al hacer de códigos. Bueno, perdón, antes de entrar en las consideraciones, acá hay una diapositiva donde indica el código binario natural. El binario natural se refiere al código formado por el polinomio de numeración. Se ve acá que hay a la derecha, ven, las combinaciones binarias de 4 bits, 0000, 0001, 0010, etc. Hasta el 1111. Son las 16 primeras combinaciones, que en decimal tenemos del 0 al 15, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Y esto es un código. Este código binario se llama natural porque sigue el polinomio de numeración, pero no todos los códigos binarios tienen que ser binario natural, puede haber otros. Eso lo vamos a ver ahora. Algunos parámetros en código o conceptos en códigos son estos 6 que he puesto acá, los principales conceptos que se aplican a códigos, que son combinaciones de códigos adyacentes, dos combinaciones de un código. Recuerden que combinaciones eran estas que estaban acá. Cada elemento de esto se llamaba elemento o combinación. ¿Ven? Pueden ser adyacentes o no. Si son adyacentes, quiere decir que entre una combinación y otra cambia solo un bit. O sea, una combinación comparada con otra se diferencia solo en el cambio de un bit. Si es así, las combinaciones se llaman adyacentes. Los códigos continuos son aquellos códigos cuyas combinaciones sucesivas son adyacentes. Fíjense que acá hay una suerte de concepto de orden en el código. O sea, acá en la izquierda, donde dice código, algunos códigos tienen un orden predeterminado. Hay una primera combinación, una segunda, una tercera, una cuarta y una última. Cuarta, etcétera, y última. Entonces hay un orden. Hay algunos códigos que tienen orden y otros códigos que no tienen orden. Si el código tiene orden y las combinaciones sucesivas son adyacentes, se dice que el código es continuo, como está indicado acá. Si la última es adyacente a la primera, aparte de continuo, es un código cíclico. ¿Ah?
O sea que para que sea cíclico tiene que ser necesariamente continuo. Otro concepto importante en códigos es la distancia entre dos combinaciones. O sea, tomo una combinación del código y otra cualquiera y digo, ¿qué distancia tiene? Se define como distancia entre dos combinaciones la cantidad de bits que cambian entre ellas. Si cambian 3 bits, tienen distancia 3. Si cambia un bit, tiene distancia 1. Sería el caso de las combinaciones adyacentes, ¿verdad? Combinaciones adyacentes tienen distancia 1 porque cambia un bit. La distancia mínima de un código es la mínima de todas las distancias. O sea, yo comparo todas las combinaciones entre sí, la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la cuarta y así, la segunda con la tercera con la quinta, todas entre sí. Y calculo las distancias. La mínima de todas es la que se llama distancia mínima de un código. Y finalmente, otro concepto en códigos son aquellos códigos ponderados. O sea, se dice que un código es ponderado, como por ejemplo este que está acá, cuando yo puedo calcular el equivalente en el conjunto de elementos cualesquiera del código, dándole pesos a cada uno de los elementos del código. Por ejemplo, en este caso, los pesos serían, ya que esto es binario natural, es 1, 2, 4, 8, ¿verdad? Siguiendo el polinomio de numeración. Entonces, por ejemplo, acá, el 7. 1 más 2, 3, más 4, 7. O sea, y más 0, 7. Dándole pesos o ponderando cada una de las cifras de cada elemento, puedo obtener el equivalente en cantidad decimal, por ejemplo. Hay códigos que no puedo hacer eso. Esos códigos se dicen que no son ponderados. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Un ejemplo, dos ejemplos. Hay un ejemplo de un código continuo y cíclico. Fíjense, por ejemplo, de 2 bits. Estos códigos se llaman códigos Gray, en honor a quien lo ideó. Fíjense, 2 bits. Estos son las 4 primeras combinaciones del código. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Fíjense que entre la primera y la segunda hay una distancia que es 1, o sea, son adyacentes. Entre la segunda y la tercera son adyacentes entre sí. Entre la tercera y la cuarta, también adyacente. O sea, cambia un solo bit. Y entre la cuarta, que es la última, y la primera, también cambia un solo bit. Acá, entre la cuarta y la primera, ¿ven? Por lo tanto, este código Gray es un código cíclico, continuo y cíclico, perdón. Primero es continuo y si es continuo puede o no ser cíclico. Este código, aparte de continuo, es cíclico. Si ustedes fijan acá, código Gray de 3 bits también tiene esa característica. Todas son combinaciones sucesivas adyacentes y la última es adyacente a la primera. Y este es de 4 bits. La ley de formación de esto, hay una ley de formación algebraica, pero se puede hacer una ley de formación práctica considerando un espejo, por ejemplo. Vayamos a la de 2 bits. Acá tengo un 0 y un 1. Supónganse que pongo primero un solo bit primero. 0 y 1. Y abajo pongo la imagen de 0 y 1, o sea, 1, 0. Como si fuera un espejo, donde acá abajo está la parte imaginaria
Y de este otro lado está la parte real del espejo. Acto seguido, coloco en el siguiente bit de la izquierda ceros en la parte real del espejo y unos en la parte imaginaria. Si esto mismo que he hecho, lo hago acá con 3 bits, o sea que serían las 4 primeras combinaciones, las reflejo y después le agrego 0 a la izquierda en la parte real y un 1 a la izquierda en la parte imaginaria, el espejo, también tengo el código Gray, pero de 3 bits. Y el código de 4 bits, así 5, etc. Fíjense que este código no es un código que es, ¿cómo es? Igual al binario natural. Esto no es binario natural. Por ejemplo, en 2 bits sería el binario natural de 00, 01, 10, 11. Claro. Entonces, bueno, a ver, podría ser un grafiquito ahí. No, porque el 15 es 1, 1, 1, 1, todos 1. Claro, no es. Miren, ahí les muestro. Ahí se está viendo el pizarrón. Sí, profe. Sí. Bueno, miren, por ejemplo, yo tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, que sería un código binario natural, que se corresponde con 0, 1, 2, 3, ¿no es cierto? En la correspondencia biunívoca, como habíamos dicho. Este es un código binario, porque estos elementos son binarios, y natural porque la ley de formación, esto es el polinomio de numeración. Entonces, binario natural. Este otro que vimos ahora, se formaba el código Gray o reflejado con el espejito acá, 1, 0, y acá ponía ceros y acá unos. Entonces, 0, 1, 2, 3, tengo esta correspondencia. Este código se llama código binario Gray. Fíjense que no es igual. 00, 01, 1011, este es distinto, hay una correspondencia diferente. Este código es ponderado, porque dándole pesos a cada uno de los bits, obtengo el número decimal correspondiente. En cambio, este otro código no es ponderado. O sea, yo no le puedo asignar a los bits menos significativos algún valor y a este, al que sigue, otro valor y obtener el equivalente. Entonces, este no ponderado, no ponderado, ponderado. Este código es un código continuo, o sea, todas las combinaciones sucesivas son adyacentes. Fíjense, entre la primera y la segunda cambia un bit. Hasta ahí vamos bien. Entre la segunda y la tercera, ¿cuántos bits cambian? Ahí. Cambian 2. Cambian 2, o sea que ya no es continuo. Entre esta y esta cambia 1. Y entre la última y la primera cambian 2. O sea, este código binario natural no es continuo. No continuo. Este otro, fíjense, cambia 1 acá, cambia 1 acá, cambia 1 ahí. O sea, entre las combinaciones sucesivas cambia un bit. Hasta ahora vamos bien. Y la última es adyacente a la primera. Sí, porque cambia un bit. Por lo tanto, este código, bueno, acá lo puse al revés, me equivoqué. Este es ponderado y este es no ponderado. Bueno, este es un código continuo y cíclico, porque son
combinaciones sucesivas adyacentes y la última con la primera. Se puede demostrar que con 2 bits, bueno, en realidad la expresión general sería la cantidad de códigos binarios posibles es 2 a la n factorial, donde n es la cantidad de bits del código. Por ejemplo, si fuera 2 bits, como en estos ejemplos, puedo llegar a poner o construir 2 al cuadrado factorial, que serían 24. O sea, tengo 24 códigos distintos de estos. Acá hay 2 de los 24 posibles. Una pregunta que se pueden hacer ustedes, seguramente se la están haciendo, es ¿para qué voy a andar buscando otros códigos que no sea el binario natural? Porque el binario natural tiene una ventaja respecto al resto, es que yo puedo hacer operaciones algebraicas entre los elementos del código, ya que responde al polinomio de numeración. O sea, yo puedo tomar un elemento y sumárselo a otro con el algoritmo de suma. En cambio acá, en los códigos que no responden al polinomio de numeración, no puedo hacer eso. Entonces una pregunta sería, ¿por qué la necesidad de usar otros códigos si no puedo realizar operaciones algebraicas como en el caso del binario? Bueno, la respuesta a eso, que me parece oportuna darla ahora, es así, miren. Nosotros vamos a definir dentro de poquito qué es lo que es un sistema digital. Podemos adelantar ahora que sistema digital es un conjunto de elementos binarios que hay acá. Esto trabaja en binario. Así lo habíamos considerado al principio. Habíamos dicho que el binario era el sistema más conveniente. Bueno, este conjunto de elementos binarios procesa un conjunto de entradas que son binarias también, binarias. La procesa y genera un conjunto de salidas binarias también. ¿Se ve bien o hay mucho reflejo? No, se ve bien. Bueno, este procesamiento que está acá, que realiza el sistema digital sobre las entradas y genera las salidas, puede ser aritmético o no aritmético. O sea, no siempre vamos a tener que sumar, restar, multiplicar entradas, sino que también existe otro tipo de procesamiento que lo vamos a llamar procesamiento lógico, que por el momento no vamos a hablar mucho de eso. Enseguida vamos a entrar a definir qué es lo que entendemos bien por procesamiento lógico. Pero bueno, valga eso para decir o concluir que puede ser posible o puede ser conveniente usar otros códigos que no son el binario natural. Porque si el sistema digital no tiene que hacer un procesamiento aritmético, puede ser que el código que elija que no sea binario natural sea más conveniente. Seguimos acá. Bueno, espérense.
Bueno, acá había otro ejemplo de otro código. Este código que está acá es un código también, fíjense, la primera con la segunda, la tercera, la cuarta son todas combinaciones adyacentes. Y la última también con la primera. Este se llama código Johnson. La ley de formación se puede dar cuenta. Primero es todo cero, después agrego un 1, sigo agregando unos hasta llenarlo y después voy sacando unos hasta llegar al uno, un único 1 cuya siguiente combinación sería la primera. ¿Ven? Este código Johnson, les pregunto, ¿les parece a ustedes que puedo realizar operaciones algebraicas con el código Johnson? ¿Alguien tiene alguna respuesta para eso? ¿No corresponde al sistema de numeración? Digo, al polinomio de No, numeración. no. Entonces, no. Entonces no, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿para qué puede servir? Y bueno, ya veremos para qué puede servir. Les comento, a lo mejor, quizás sea bueno dar un ejemplo para que ustedes digan, ah, claro, en este caso conviene usar un código diferente al natural, al binario natural. Miren, supónganse que yo tengo este problema a resolver. Tengo acá un disco, ¿verdad? Y pretendo ver cuál es la posición, determinar la posición del disco. ¿En qué posición se detiene o está el disco en un momento dado? Entonces lo que puedo hacer, ¿cómo podría hacer eso? Y podría ser dividir en sectores el disco, así. Por ejemplo, así, ¿ven? Y codificar cada uno de estos con, por ejemplo, algún código. Supónganse el código binario natural. 0, 0, 0. Bueno, empiezo desde el más central, desde el círculo menor. 0, 0, 0. 0, 0, 1. Este 1 lo indico así. 0, 1. Acá indico el 1 ahí. 0, 1, 0. Después sigue el 0, 1, 1, ¿verdad? En binario natural estoy haciendo eso. Después, ¿cuál viene? El 1, 0, 0. Después viene el 1, 0, 1. Después viene el 1, 1, 0 y después el 1, 1, 1. Entonces ya estoy construyendo mi disco. Esta parte sombreada acá rayada, supónganse que sea una lámina con algún elemento conductor, una lámina de cobre, por ejemplo, y acá pongo un brazo donde pongo 3 contactos, 3 escobillas que prenden 3 foquitos o 3 lamparitas. Ahí, así. ¿No es cierto? Cosa que si el disco se detiene en esta posición donde está ahora el brazo estarían apagadas las 3 lamparitas, ¿verdad? Si cae en esta, Las 3 se prenden. Las 3 se prenden. estarían prendidas las 3. Ahora pregunto, si cae justo entre estas dos, entre este sector donde están todas sin laminar acá, sin lámina de cobre, y acá esta otra, ¿qué puede pasar? Si queda justo el disco
en esa posición. Supóngase que la que primero hizo contacto, porque acá, evidentemente, el límite entre este sector y este no es exactamente igual a este ni a este. O sea, alguna va a hacer contacto primero, ¿verdad? Seguro. Supónganse que hace contacto primero esta central, la primera. Eso quiere decir que acá tengo un 1, un 0, un 0. Dice, está en el sector 4 el disco. Este es sector 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Entonces, el elegir el binario natural trae el inconveniente bastante grave que puedo cometer un error, ¿no es cierto?, en la determinación de la posición de este disco del 180 grados, porque digo, está en el 4 y resulta que está en el 0. Está entre el 0 y el 7. Estaba justo parado entre el 0 y el 7 y me dice que está en el 4. Una solución para esto sería que todas las combinaciones sucesivas fuesen adyacentes. O sea, que cambie un solo bit de una a otra. ¿Cómo lo ven? ¿Sería una solución o no? Sí, porque nunca quedaría entre medio, digamos, algo que sea igual a otra casilla, por así decirlo. No sé si se entiende. Claro, exactamente, porque lo peor que me podría pasar, que sería el caso, supónganse que entre estas dos, acá puede hacer contacto esta o no. Acá entre estas dos no cambia ningún bit, acá cambia un bit. Entonces no habría problema, porque la determinación estaría entre el 0 y el 1 y no hay error. Pero si hay, como en este caso, que cambian 3 bits, ¿ven? Habría problema. Entonces esto no sería, o no es una, digamos, implementación feliz con respecto a la elección del código. Podríamos haber elegido, en vez de elegir el natural, binario natural acá, tendríamos que haber elegido, por ejemplo, un código, no elegir el binario natural, sino elegir un código Gray. Sería bueno. El código Gray andaría bien ahí. Esto puede ser el cilindro de una impresora, por ejemplo, y efectivamente se utiliza el código Gray para mover elementos mecánicos como por ejemplo una impresora. Entonces, conclusión de esto. Si el sistema implementar no utiliza operaciones algebraicas, puede ser conveniente utilizar otro código. Por ejemplo, el código Gray de ese ejemplo. Es un procesamiento que no es un procesamiento aritmético. Bueno, otros códigos son los códigos que se llaman códigos BCD. Y acá a ver, le voy a hacer un dibujito para que lo entiendan. Que es lo que es un código BCD. Códigos BCD. Son códigos en realidad decimales. BCD quiere decir decimal codificado en binario. Un código BCD es ese que está ahí en la grafiquita, el BCD natural. Fíjese que son las 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los 9 dígitos en decimal se codifican con 4
dígitos binarios. ¿Ven? Entonces podría trabajar en decimal en realidad el sistema. Pero en vez de codificar cada número decimal así, que sería con el circuito ese, supónganse que habíamos dibujado con la llave de, acá estaba el foquito, bueno, en realidad era así el dibujito. Acá ven la resistencia, acá no había nada, acá había otra resistencia, y acá estaba la llave. Entonces yo movía la llave y el foco prendía más o menos. Esto sería una implementación puramente decimal. Pero si yo el decimal lo codifico en binario, podría usar 4 bits para cada número. En vez de usar uno de estos, podría usar 4 de estos así. De 2 posiciones, ¿verdad? El foquito. Que era, prendía o no. Ahí. 4 de estos. 1, 2, 3, 4 de estos circuitos. 4 de estos circuitos para cada uno de estos. ¿Ven? ¿Qué estoy haciendo? Estoy codificando el decimal, pero en binario. A la hora de implementarlo, para implementar un número decimal necesitaría 4 de estos circuitos de dos posiciones, llaves de 2 posiciones o binario. La idea de esto entonces miren, la persona interactúa con el sistema digital. ¿Esta persona en qué trabaja? En decimal. ¿Y el sistema en qué trabaja? Binario. En binario. Entonces, evidentemente, acá voy a tener que intercalar algún conversor, algún circuito que me convierta de decimal a binario y de binario a decimal. Esto es lo que habíamos nosotros concluido que era lo más conveniente. Sin embargo, inicialmente, hace mucho, cuando se comenzaron a construir los primeros sistemas digitales, esto trabajaba en BCD, trabajaba en decimal en realidad, porque esto es, el BCD es decimal codificado en binario. Nada más que cada número decimal se codificaba con 4 bits. No era necesario esta etapa acá de conversión. Las primeras calculadoras, por ejemplo, estoy hablando del año 50, por ahí, venían en BCD. ¿Por qué? Porque era más barato construir un sistema digital que trabajara en BCD y evitarnos los circuitos de conversión que hacer trabajar el sistema en binario y trabajar sobre la conversión. O sea, y gastar en los sistemas de conversión. De ahí surgen entonces los sistemas BCD. En la actualidad los códigos BCD, decimal codificado en binario, no se usan, salvo en las etapas de conversión. A veces cuando quiero convertir puedo llegar a usar algún código BCD.
pero si no, no se usa. Sin embargo, bueno, nosotros vemos algo, cosas que ustedes sepan lo que es un BCD, y hay varios BCD. Está el BCD natural, que es el que se construye con el polinomio de numeración, del 0 al 9. Está el Aiken, que es el 2421. Estos dos son ponderados, ¿ven? Porque poniendo peso se puede obtener el equivalente decimal. Y está también el código BCD exceso 3, que empieza desde 3, por eso se llama exceso 3. Pero todos estos códigos son especulaciones que se hicieron en su momento para simplificar el hardware, digamos, porque, por ejemplo, con el código exceso 3 se obtenían circuitos más sencillos que si usábamos el binario natural, el BCD natural. Pero esos eran especulaciones que surgieron en ese tiempo. Actualmente ya no se usa. Lo único que se podría usar en BCD, supónganse que tengan una cinta transportadora que transporta cajas de algún producto y arriba un display ahí que indique la cantidad de cajas que han pasado. Y el display tiene que estar en decimal. Entonces, por ahí podría llegar a ser conveniente construir algún sistema digital que trabaje en BCD. Pero sería excepcional. Bueno, no vamos a hablar más de BCD en realidad porque simplemente se los presento. Es para que... Hay algunos ejercicios en BCD, pero bueno, apuntan más que a ver BCD, sino a practicar con conversiones de unos y ceros a números decimales y trabajar un poco. Para eso serían los ejercicios de esta parte. Acá está como, por ejemplo, un ejemplo del código ASCII. ¿Ven? Fíjense, pongamos algún ejemplo acá. La letra A. Letra A mayúscula, ¿ven? Tiene asignado en octal el 101, en hexadecimal 41, en decimal 65. Esto que está a la izquierda, 101, 41 o 65, sería una combinación del código. Y a la derecha, la A en este caso, es el conjunto de elementos cualesquiera, que son caracteres alfanuméricos. Este código es el que se usa universalmente como código alfanumérico. O sea, el código de la letra A mayúscula es 101 en octal, 41 en hexadecimal, 65. Obviamente en decimal. Obviamente acá no puedo hacer operaciones algebraicas. Es simplemente un código que representa caracteres alfanuméricos. Bueno, ya presentados los códigos, vamos a ver algunos códigos en particular, que son los códigos detectores y correctores de error. Acá hay un grafiquito que vamos a interpretar mejor cuando veamos algo de transmisión, pero en general podemos decir que si tengo un sistema digital acá a la izquierda, ¿no? El DTE, Data Terminal Equipment, Data Communication Equipment, o sea, estas letritas están acá porque son las que se utilizan en transmisión. No le demos mucha bolilla ahora al significado de esto, pero interpretemos como que acá a la izquierda hay un sistema digital que transmite información a través de un canal de comunicaciones a otro sistema digital que está a la derecha. Existen protocolos de
comunicación entre un sistema y el otro. Estos protocolos normalmente están formados de esta manera. Siempre son así. Un delimitador de trama, que sería un conjunto de todos unos, una cierta cantidad de unos, por ejemplo, 16 unos. Después acá hay un conjunto de bits que está dividido en tres partes. Uno que es de control, caracteres de control o bits de control, información pura, o sea, la carga útil, y un código de verificación de error. Luego viene un delimitador y así sucesivamente. Este sector que está acá, control, información y verificador de errores, se llama trama o frame, pero frame, en castellano trama. O sea, viene una trama, viene un delimitador, viene otra trama, un delimitador y así sucesivamente. Acá les podría comentar que existen dos tipos de transmisión. La transmisión serie o la transmisión paralela. La transmisión serie es cuando transmito un bit después del otro. Un bit ahora y después de eso otro bit, después de eso otro bit y así. Sería una cadena de bits que se transmiten. La otra, esa se llama transmisión serie. El otro tipo de transmisión es la transmisión paralela, donde transmito más de un bit a la vez. Por ejemplo, un byte, o sea que son 8 bits. Transmito un byte, después transmito otro byte, después transmito otro byte y así. La transmisión paralela tiene la ventaja de que es más rápida, ¿verdad? Porque transmito mayor cantidad de información en un mismo tiempo. O sea, si quiero transmitir 8 bits y los transmito todos juntos, tardo menos que si transmito un bit después de otro, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja. Pero tiene serias desventajas desde el punto de vista del problema de transmitirlo, los problemas de ruido que existen en una transmisión paralela, que la limitan a distancias muy pequeñas. Por ejemplo, dentro de una misma computadora, la motherboard o la placa principal de una computadora, hay los distintos sistemas que conforman la computadora se transmiten entre sí en forma paralela. Pero cuando voy a transmitir hacia afuera de la computadora, ahí ya transmito en forma serie. Por ejemplo, el conector USB. Yo conecto una impresora, por ejemplo, a través de un cable, un conector USB. Todo el mundo conoce eso. Bueno, esa es una transmisión serie. La transmisión que hay por Internet, por ejemplo, en el protocolo de comunicación TCP o el IP, en distintas capas, todas son transmisiones serie. ¿Por qué? Porque la transmisión serie tiene la ventaja de simplificar el sistema de transmisión y aparte de ser más simple también tenemos mayor alcance de transmisión y tenemos menor ruido. El tema de transmisión vamos a verlo en el último capítulo, en la última unidad, pero se los comento ahora porque viene al caso que estamos viendo los códigos detectores y correctores de error que está asociado con el tema de transmitir. Por ejemplo, les hago un grafiquito ahí. Antes de entrar en el tema, les hago un gráfico. Un dibujito acá. ¿Qué
quizás le aclare la idea. Acá tengo el sistema digital 1. Acá tengo un canal de comunicaciones. Y acá tengo el sistema digital 2. Este canal de comunicaciones puede ser de dos tipos, alámbrico o inalámbrico. Alámbrico es cuando hay un cable, acá, de acá a acá un cable, generalmente de cobre. E inalámbrico es cuando acá hay algún medio que puede ser el aire, y esto es una onda electromagnética, la comunicación inalámbrica. Pero hagamos abstracción de eso y supongamos que el sistema digital 1 está trabajando con 3 bits internamente y transmite esta información. 1, 0, 0. Primero transmite el 0, después el 1, el 0, perdón, después el 0, después el 1. Cuando va transmitiendo, a medida que va fluyendo esta información a través del canal, hay una perturbación, un ruido, de forma tal que al sistema digital 2 le llega así, por ejemplo. O sea que el bit este se corrompió, el menos significativo, y llegó como un 1. La pregunta que nos podemos hacer, o les hago, ¿el sistema digital 2 tiene forma de darse cuenta de que lo que ha recibido está mal o hay un error? ¿Qué les parece a ustedes? Y no, creo que no No, puede. profe. No tiene forma de darse cuenta. ¿Por qué? Porque el 101 forma parte del código, porque este código tiene estos componentes, necesito 000, elementos, 001, 010, 011, 100, 01, 110 y 111, ¿verdad? Esos son los distintos elementos de código con que trabaja el sistema digital 1. Transmitió el 100 y le llegó el 101. El sistema digital 2 también trabaja con esto mismo y recibe el 101 y dice, es una combinación válida del código. Por lo tanto, lo procesa y no se da cuenta que hay error. ¿Cómo podríamos hacer? Supónganse que si esto fuese algo que no se puede cometer errores. Si fuera una transmisión de video, por ejemplo, donde esto podría ser un píxel, que llegue un píxel diferente en una pantalla de, qué sé yo, de alta definición, no importa porque sería un píxel que en un instante cambió de color a un color diferente. Eso no afecta gravemente a la transmisión. Pero si fuese una transmisión de una cuenta de un banco, una cuenta corriente, ahí habría problemas graves. Entonces, en algunos casos es necesario detectar errores, o sea, usar algún código que el sistema digital 2 se dé cuenta de alguna forma que hay error en lo recibido. Y también inclusive la posibilidad de corregirlo, o sea, no solamente darse cuenta que hay error, sino también de corregir el error. Acá en este caso sería que el sistema digital 2 diga, recibí este 1 acá y está mal, es un 0. Pero para lograr eso, hay que introducir los que se llaman códigos de error, correctores de error y códigos detectores de error.
Acá una forma sería, aparte, supónganse que el sistema digital 1 transmita 2 veces lo mismo. Entonces el sistema digital 2 recibió primero eso, después recibió esto. Entonces ahí el sistema digital 2 estaría dando cuenta que hay algo mal, pero ¿cuál es el valor correcto? ¿Este o este? Podría ser que el sistema digital 1 transmita 3 veces y acá recibiría 1, 0, 0. Entonces el sistema digital 2 dice, ah, lo correcto es 1, 0, 0. Buscar una solución de esta naturaleza implica un mayor tiempo de transmisión, porque tengo que transmitir 3 veces lo mismo, ¿verdad? Y también puede haber más perturbaciones, capaz que también venga corrupta la última. Eso es menos probable, porque si P1, si llamamos P1 a la probabilidad de error en un bit en un sistema de transmisión, se da que la probabilidad de error en 2 bits es la probabilidad de error en un bit al cuadrado. La probabilidad de error en 3 bits es igual a la probabilidad de error en 2 bits al cuadrado, que es igual a la de 1 a la cuarta. Probabilidad de un bit a la cuarta. Un sistema de transmisión puede estar de buena calidad con una probabilidad de error P1 en un bit de 10 a la menos 8. La probabilidad de error en 2 bits sería 10 a la menos 16. O sea que, ¿qué les quiero decir con eso? Que la probabilidad de error en 2 bits es sustancialmente menor que la probabilidad de error en un bit. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar tanto por la probabilidad de error, que llegue error en 2 bits. Lo más probable es que venga error en un bit y no en 2. Bueno, volviendo entonces a lo de recién. Una forma sería que transmitiera más veces la misma información el sistema digital 1 y el 2. Y la otra forma sería buscar aumentar la distancia mínima del código. O sea, que la distancia mínima no sea 1, sino que la distancia mínima sea mayor que 1. Por ejemplo, 2. Si la distancia mínima es igual a 2 y la información que recibe el receptor cambió solo un bit de la enviada, esa combinación que recibió no forma parte del código, entonces el sistema digital 2 va a decir lo que recibí no es correcto. Miren, como por ejemplo, si yo acá agrego un bit, de forma tal que la cantidad de unos que me queda en la combinación sea par, acá tendré que agregar 0. Acá, para que la cantidad de unos sea par, ¿qué tengo que agregar acá? ¿Un 0 o un 1? Un 1. Un 1. Acá, un 1. Ahí, un 0. Ahí, un 1. Acá, un 0. Acá, un 0 y ahí, un 1. Si hago eso, fíjense que la distancia mínima es 2. Por arte de magia, he aumentado la distancia mínima 1 que tenía el código a 2, con solo agregar un bit, que puedo llamarlo bit de paridad. Bit de paridad par, porque la cantidad de unos es par. Entonces, el sistema digital 1, en vez de enviar 1, 0, 0, envía con el bit de paridad a la derecha.
Si el receptor recibió incorrecto, como dijimos recién que había recibido eso, o sea, error en ese bit, el sistema digital 2 se puede dar cuenta porque esta combinación que está acá no forma parte del código. Esa 1011 no está acá entre los elementos del código. O bueno, o de otra manera, la cantidad de unos que tiene es impar. Y el sistema digital 2 sabe que estamos trabajando con paridad par. O sea, tiene que haber una cooperación entre el sistema digital 2 y el 1. Los dos tienen que saber que están trabajando con paridad par. Entonces, cuando recibe, perdón, el sistema digital 2 recibe esto, dice, bueno, hay error. No sabe dónde hay error, ¿verdad? Acá recibe esto y el sistema digital 2 dice, hay un error. Pero no saben dónde está el error, ¿verdad? ¿Dónde estará? Y en este o en este. No tiene forma de darse cuenta. ¿Qué es lo que podría hacer ahí? Bueno, dependerá del protocolo. Puede ser que a lo mejor, cuando el sistema digital 2 recibió esto que dice que es incorrecto, se comunique con el 1 y le diga, envíame de vuelta la información, porque la recibí incorrecta. En una computadora, por ejemplo, nosotros vamos a ver más adelante, la unidad de procesamiento central, CPU, y la unidad de memoria están comunicadas entre sí. A través de una comunicación paralela, es esta. Utilizan bit de paridad. O sea, se agrega un bit de forma tal que sea el bit de paridad par o impar. O sea, sería un ejemplo de uso de los códigos de paridad. Acá en este grafiquito que está acá en la compartida esta, fíjense que aparecen a la izquierda, dice distancia mínima 2, distancia mínima 3, después en el medio, y a la derecha distancia mínima 5 como ejemplo. Y abajo hay en distancia mínima 2, hay 3 rectangulitos. Uno que es, el de arriba es una combinación del código. El de abajo es otra combinación del código. Y en el medio hay otro rectángulo que dice una combinación que no forma parte del código porque difiere en un bit de la combinación de arriba o la de abajo. Eso es cuando es distancia mínima 2. Cuando hay distancia mínima 3, quiere decir que de esta combinación válida a la otra válida, que es la que está abajo, hay 2 combinaciones que están distanciadas 1 bit, 2 bits de la primera de arriba y al revés de la de abajo. En el grafiquito ahí del otro, el de la derecha, distancia mínima 5, hay 4 en el medio. Entonces, fíjense, por ejemplo, si estamos con distancia mínima 5, el transmisor transmitió combinación C sub i, que es la que está ahí indicada. Y el receptor recibió una que varía en un bit, difiere en un bit de la que transmitió el transmisor. O sea, recibe este cuadradito que está acá, este rectángulo. El sistema digital 2, el que recibe, el receptor, es capaz de darse cuenta de que no es una combinación válida, sí, porque no está en el código, pero aparte también
puede suponer, teniendo en cuenta las probabilidades que vimos recién ahí, que la probabilidad de error en 2 bits era la de 1 al cuadrado, o sea que era lo más probable es que falle solamente un bit. Entonces el sistema digital 2 se puede dar cuenta o puede inferir que, viene de la combinación esta que está acá arriba, que estoy indicando ahí con la flechita. ¿Ven? Entonces, si estamos trabajando con distancia mínima 5, no solamente vamos a detectar error, sino que también lo podemos llegar a corregir, ¿verdad? Porque podemos decir, la combinación válida es la combinación 1. Inclusive, si se da el caso de error en 2 bits, cosa muy poco probable, pero bueno, supónganse que ocurre, también podemos suponer, si estamos en el sistema digital 2, que la combinación que había enviado el transmisor era la de arriba, porque la otra combinación que está abajo está más lejos, digamos, que la de arriba. Entonces lo más probable es que sea la de arriba. Entonces se puede sacar las conclusiones estas, que están acá, estos dos. Que la cantidad de errores detectables más 1 es igual a la distancia mínima. Y la cantidad de errores corregibles por 2 más 1, que sería esto que está acá en el medio, sería la distancia más 1, sería la distancia mínima. O sea que con distancia mínima 2, yo puedo detectar error en un bit, ¿verdad? Porque es 1 más 1, 2. Distancia mínima 3, puedo detectar en 3 bits, porque es 3 es igual a 1 más 2 detectables sería. En 5 sería 4. Distancia mínima 5 serían 4 bits de error detectable. Con respecto a la de corregible, por ejemplo, si es distancia mínima 2, no puedo corregir nada. ¿Por qué? Porque si recibí acá este que está en el rectangulito del medio, no puedo saber de dónde viene, si de arriba o el de abajo, que es el caso ese que vimos ahí en el ejemplo, de que el receptor había recibido error, pero no sabía de dónde. Era capaz de determinar que había error, pero no sabía cuál era el error. ¿Qué es lo que sacamos como conclusión? Y bueno, que si queremos detectar o corregir o corregir errores, la distancia mínima tiene que ser mayor que 2. 2 solo permite detectar. Si es mayor de 2, ya puede empezar a corregir también, aparte de detectar. Y siempre teniendo en cuenta que la probabilidad de error en 2 bits es la probabilidad de error en 1 bit al cuadrado. O sea que es mucho menos probable. Bueno, siguiendo entonces con esto, que bueno, repito la conclusión, tenemos que aumentar la distancia mínima. ¿Cómo podemos hacer para aumentar la distancia mínima? Porque si es distancia mínima 1, el código base, no podemos ni detectar ni corregir nada, como recién en el primer ejemplo que dimos. Entonces tenemos que aumentar. ¿Cómo hacemos para aumentar? Bueno, la estrategia de aumentar distancias mínimas es con los códigos de paridad, pero con el código de paridad puedo lograr distancia mínima 2. Porque si yo sigo agregando bits de paridad, no voy a aumentar la distancia. Eso se puede probar, pueden hacer un chequeo. O sea, hay otras técnicas. Acá está como ejemplo el código base, supónganse, que sería, está en BCD, esto es un ejemplo, ¿verdad?
el código base, el código el cual parto, que tiene distancia mínima 1. Y le agrego un bit de paridad par o un bit de paridad impar. De paridad par es si la cantidad de unos queda par, e impar sería la cantidad de uno que queda impar. Y a eso lo llamo bit de paridad. Y esos códigos se llaman códigos detectores de error, porque solo detectan. O también llamados códigos de paridad. La demostración de por qué a un código con distancia mínima 1, agregándole el bit de paridad, obtengo distancia mínima 2, es muy compleja y no está al alcance nuestro. O sea, simplemente lo mencionamos que es así, pero no demostramos eso. Tampoco tiene mucho sentido ponerse a demostrar eso. Pero es demostrable. Si alguien está interesado, yo les puedo indicar dónde pueden encontrarlo. Bueno, continuando, ¿cómo puedo hacer? Perdón, un segundo. Continúo. ¿Cómo podemos hacer para aumentar la distancia mínima más que 2? Porque estamos con la intención de corregir también. Bueno, hay unos códigos que permiten una distancia mínima 3 que se llama código Hamming, que es este que está en la próxima diapositiva. A ver, espérense. Ahí está. Uno de los primeros, bueno, el primer código corrector, detector obviamente, porque si va a corregir también es detector, pero como corrige se le suele llamar solamente corrector, es el código Hamming, uno de los códigos Hamming. Es el que presentamos, el más utilizado. Bueno, miren, tratemos de entender, les explico rápidamente el código Hamming. Parte de esta inecuación. Esta inecuación está mal acá, esto. A ver. Espérense, ya se lo subí a este y no me di cuenta de corregir esto. Bueno, se lo voy a tener que subir de vuelta. 2 a la P. Bueno, 2 a la P tiene que ser mayor o igual que N más P más 1. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, primero digamos qué representa N y qué representa P. N representa la cantidad de bits del código base, que tiene distancia mínima 1. Supónganse que, qué sé yo, elijo el BCD del ejemplo de recién, de este ejemplo. Bueno, este sería el código base 4. N igual 4, ¿verdad? Porque tiene 4 bits. Esa es la interpretación de N. Cantidad de bits del código base, N. P son la cantidad de bits que voy a agregar, o que Hamming agrega al código base. Obviamente que si yo pretendo aumentar la distancia mínima, tengo que aumentar la cantidad de bits. ¿En cuánto? Y
p bits más. O sea que cada combinación me va a quedar ahora con n más p bits. ¿Está bien? Entonces Hamming dice que esta inecuación se tiene que satisfacer. ¿Por qué? Porque 2 a la p, que sería la cantidad de combinaciones posibles con p bits, ¿verdad? 2 a la p. Tiene que superar o igualar a la suma de la cantidad de bits del código base más la cantidad p bit que agrego. ¿Por qué? Porque el 2 a la p, la idea es codificar los errores. Entonces yo voy a poder codificar hasta 2 a la p bit errores en un bit. Y bueno, ¿y cómo hago eso? Es lo que vamos a ver ahora. Lo importante es interpretar esta inecuación. La cantidad de combinaciones posibles con p bit, que son las combinaciones que van a codificar los errores, tienen que superar los posibles errores en los n bit más los posibles errores en los p bit que agrego, porque los p bit que agrego también al transmitirlos puede haber un error en esos p bit también. Y acá aparece un más 1 también, que es la consideración de no error. O sea, también tenemos que tener en cuenta que la transmisión puede llegar correctamente, ¿sí? Y no haber error. Si yo no guardo una codificación 2 a la p para esa instancia, me va a estar faltando, siempre me va a llegar algún error. O sea, no estoy considerando el no error. Entonces, bueno, Hamming dice, como primera medida, son p bit. Supónganse que n sea igual a 3. ¿Cuánto es p? Y acá tendría que empezar. P igual a 1. 2 a la 1, 2. Es mayor que 3 más no. Entonces, P igual a 2. 2 a la 2, 4. 4 es mayor que 2 más 2 más 1. No. P igual a 3. 8. 2 a la 3 es 8. Entonces, 8 es mayor que 3, que habíamos supuesto que empezábamos con n igual 3. P igual 3 más 1, 3 más 3, 6 más 1, 7. Anda bien. Supongamos que n fuera igual a 4. Con p igual 3 también anda bien, porque sería 4 más 3, 7 más 1, 8, que es igual a 2 al cubo. Entonces, Hamming dice lo siguiente. Bueno, en este ejemplo que está puesto acá, se supone que hemos determinado que p es igual a 3 para algún caso en particular. Entonces, Hamming dice, los 3 bits que agrego, los voy a, en cantidad, codificar con estos bits auxiliares, que llama C1, C2 y C3, y los coloca en binario natural, siguiendo las combinaciones del binario natural. Y asigna cada una de estas combinaciones a las distintas instancias. Una instancia es no error. O sea, no hay error. O sea, sería el 1 este que está acá. Ese 1. Después tenemos error en un bit, en el bit 2, en el bit 3, en el bit 4, error en el 5, en el 6 y en el 7. Este está suponiendo en el 7 que n sería igual a 4, ¿verdad? Porque sería 4 más 3, 7, o sea, tiene 7 bits lo que transmito, pues lo que transmito es n más p. Bueno, una vez que ha hecho eso, vincula C1, C2 y C3 de la siguiente forma. Miren. C1 dice que es el bit de paridad par, bit de paridad par
de B1, B3, B5, B7. ¿Por qué es eso? Y bueno, volvamos a esto. Porque C1 es 1 cuando hay error en el 1, en el 3, en el 5 y en el 7. O sea que C1 está relacionado o va a estar relacionado con el 1, el 3, el 5 y el 7. C2 va a estar también relacionado con el 2, el 3, el 6 y el 7. Y C3 va a estar relacionado con el 4, 5, 6 y 7. Una vez que hemos hecho eso, continuamos con esta diapositiva donde dice C1, C2 y C3 cómo está relacionado. ¿Y qué relación tiene? Bueno, acá dice B1, un signo más con una redondela, B3, B5, B7. Lo que tienen que interpretar acá, ya vamos a ver qué significa eso. Significa una función OR exclusiva, pero no le vamos no la hemos visto todavía. Acá está adelantado esto, pero con solo interpretar que C1 es el bit de paridad par, por ejemplo, o impar, pero supongamos par, de B1, B3, B5, B7, ya estamos tranquilos con esto. C2 es el bit de paridad par de B2, B3, B6, B7, y C3 es el de bit de paridad par de B4, B5, B6 y B7. ¿Ven? Bueno, entonces, espérense un segundo. 10.25. Entonces, observemos esta expresión acá y vemos también estas tres igualdades acá, que el B1 solo aparece en C1, no aparece en C2 ni en C3. El B2 solo aparece en C2 y el B4 solo aparece en C3. No ocurre lo mismo con B3, ni B4, ni B5, ni B7, porque el B3 aparece en C1 y C2, ¿ven? El B5 en C1 y C3, y el B7 aparece en los tres. El único que aparece en uno solo de estas relaciones es el B1, el B2 y el B4. Entonces Hamming dice, esos son los bits que yo voy a agregar. Esos son los 3 bits que agrego. ¿Y cómo lo calculo? Y saco la conclusión esta. Si C1 es el bit de paridad par de B1, B3, B5, B7, y si no hay error, C1 es 0, si considero a B1 calculado en función de B3 y B5 y B7, hago que B1 sea bit de paridad par de B3, B5 y B7. Si B1 es el bit de paridad par de B3, B5 y B7, y B1 es 0 porque la paridad de esto es 0, C1 también va a ser 0 porque si B1 es la bit de paridad par de B3, B5 y B7, la paridad de B1, B3, B5 y B7 va a ser par. No sé si quieren se lo diga de vuelta. Sí, profe, ¿puede repetirlo? Bueno, si B1 es el bit de paridad par de B3, B5, B7, y ahora, y si incluyo B1 dentro del cálculo de la paridad de B1, B3, B5, B7 también va a ser par. Dicho de otra manera, supóngase que B1 es 0, porque la paridad de 3, 5 y 7 es par. ¿Está bien? La paridad de 3, 5 y 7 es par. Quiere decir que entre 3, 5 y 7 hay un número par de unos. Entre 3, 5 y 7. En eso, si es así,
B0, B1, ¿dónde está el cosito acá? B1 es par. Sí, es 0. Si esta paridad B3, B5, B7 es par, B1 es 0. Por lo tanto, la paridad de B1, 3, 5 y 7 también es par. Profe, Sí. ¿tenemos recreo o no? Y mire, el recreo, sí, tendríamos que tener. Lo que pasa es que si se van al recreo, después, miren, hagamos la prueba. Actualmente tenemos 50 participantes, 50 alumnos. Tomémonos un recreo. Son las... Después del recreo van a volver 25. Son las 10:30. Tomémonos 10 minutos. ¿Eh? Buenísimo. Gracias. 10:40, continuamos. ¿Mm? Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. nos vemos Gracias, profe. enseguidita.